Publicó aclarar esto? ayer el fiscal del Estado de México que es falso lo que viene en la nota. Fíjense nada más. O sea, CNN, supuestamente un medio reconocido internacionalmente, publica una nota realmente sensacionalista, cuyo objetivo, ¿cuál es? Decir, imagínense nada más, que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional, inclusive para Matar. eliminar a una persona. Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa de una nota de este tamaño. Bueno, hasta me sorprendió porque resulta que hasta la vocera de la CIA salió a decir que era falso. Yo ni sabía que había voceros de la CIA, pero salió la propia vocera de la CIA a decir que era falsa la nota. El primero que salió fue Omar García Harfuch, es decir, es absolutamente falso. Primero, es falso que operen agentes de la CIA en territorio. Hay permisos para agencias de los Estados Unidos que están perfectamente marcadas por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y sus permisos están perfectamente definidos para que pueden trabajar, y trabajan principalmente vinculadas con la embajada o con algunas áreas de la embajada de Estados Unidos en México desde hace muchos años, no de ahora, sino desde hace muchos años, y tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional. En 2018, el infame embustero de Trump, Steve Bannon, ex banquero de inversiones, productor ejecutivo de Hollywood y cofundador de Breitbart News, fue entrevistado por el escritor Michael Lewis, quien le preguntó cuál sería la estrategia trumpista para derrotar a los demócratas. La respuesta fue tan brutal como reveladora: inundar los medios de comunicación con mierda. Ahí estaba concentrado en una frase el primer paso de lo que hoy podríamos llamar el manual de operaciones políticas de Steve Bannon, uno de los grandes ideólogos e impulsores de la ultraderecha, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. En la base América Latina ya hemos desglosado alguna vez ese recetario, pero justo ahora, cuando algunos medios del país vecino se inundan de exclusivas sobre México, la cosa empieza a oler tan mal que quizá conviene repasarlo, porque todo indica que estamos otra vez frente al ingrediente estrella de Bannon. En Estados Unidos, muchos analistas suelen vincular ese modus operandi únicamente con la maquinaria MAGA, una villana sencilla, clara, fácil de identificar, y puede tener sentido cuando el análisis se limita a la política interna estadounidense. Pero cuando la operación llega a México, el panorama cambia, porque la inundación de Bannon ya no arrastra solo a medios trumpistas, arrastra a todos. ¿O acaso no lo vimos durante la campaña presidencial de 2024, cuando el New York Times publicó aquellas revelaciones sobre el supuesto financiamiento narco de López Obrador y los reportajes sobre laboratorios de fentanilo? Meses y meses y meses de machaque en medios, redes sociales y ruedas de prensa, con la sospecha sembrada y la etiqueta ya colocada: narcogobierno. Y de aquellos barros, estos lodos. Ahora, CNN publica que agentes de la CIA hacen y deshacen en territorio mexicano a su antojo en una supuesta guerra secreta que incluiría operaciones letales. El gobierno mexicano lo tilda de falso y sensacionalista. La propia CIA lo desmiente, pero la inundación ya está en marcha. Ya tenemos operadores políticos de ambos lados del Río Bravo hablando del tema, alarma en redes sociales, teorías de la conspiración circulando y un algoritmo encantado de amplificarlo todo. Primer paso del manual de Bannon cumplido. Tenemos un mar de mierda y ya se vuelve difícil distinguir qué es verdad y qué es mentira. Paso número 2, la ira. Se necesita mucha gente enfadada. La rabia moviliza porque nos convierte en militantes de nuestra propia indignación. ¿Y cómo se fabrica esa rabia? Buscando temas que toquen fibras sensibles. Sugerir que la presidenta no controla, o peor, que miente, que la CIA opera contra el narco y ella dice que no. Entonces la pregunta queda servida, ¿no? ¿A quién protege? Y el disparador, además, es el santo y seña para entrar a la fiesta: el narcotráfico. Con esa materia prima, los ingenieros del caos pueden dirigir la rabia hacia donde quieran y siempre va hacia el mismo lugar: narcopresidenta, narcogobierna. ¿Les suena?
El relato ya está listo. Ahora falta machacar con él 24 horas al día, 7 días a la semana. Da igual que lo desmientan, da igual que lo vuelvan a desmentir, da igual incluso que en otro caso que pudiera parecer similar, el de los agentes de la CIA en Chihuahua, el gobierno sí reconozca esas operaciones no autorizadas y pida explicaciones por ellas. Da igual que todo esté lleno de contradicciones porque la duda ya quedó sembrada. Esa es la hoja de ruta para México. La vimos en la campaña de 2024 y la hemos visto en otros países. ¿Con qué estamos lidiando? Con una operación híbrida para desestabilizar a un gobierno con altos niveles de apoyo popular, un modelo de gestión que contradice todo lo que los ingenieros del caos predican, e interesado también en una soberanía y en una articulación regional que no se subordine a la hegemonía estadounidense. El proyecto que está en marcha en México no conviene al poder económico global. Es así de sencillo y ese poder empieza a contragolpear. Para eso cuenta con el apoyo entusiasta de la derecha local que pide una intervención en su propio país o incluso la autoriza tras bambalinas, y también con la derecha internacional articulada en sus redes de influencia y en sus medios de comunicación que pueden estar muy en contra de Donald Trump, pero son más o menos igual de imperialistas que él. Estamos avisados y toca prevenirlo. Hoy en la base América Latina hablamos de las informaciones con las que CNN inundó la agenda mexicana estos días. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Marco Teruggi, CNN informa sobre un atentado que habrían perpetrado agentes de la CIA en el territorio mexicano. Esto justo después del escándalo en Chihuahua, esto justo después de la petición de extradición de Rocha Moya. ¿Es una operación? ¿Son hechos aislados? ¿Qué opinas tú? Bueno, son muchos hechos en un tiempo muy corto que pueden dar a pensar que efectivamente estamos ante una posible operación. En todo caso, vamos a centrarnos hoy en el tema de la CIA porque está apareciendo mucho en la agenda mexicana el tema de la CIA en Chihuahua, en Edomex. ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Todo lo vamos a ver acá en esta sección de datos. Estefanía Veloz, supongo que has hecho un repasito de los medios de derecha. ¿Qué cuentan? A ver. Más o menos, sí, Ina, todo esto sale de una noticia o de una nota que publica un medio de comunicación estadounidense. En la mañana hablábamos en el grupo de WhatsApp y Marco lo llamaba una opereta, y para estas operetas, pues claramente es importante los medios de comunicación y cómo van armando todo esto, así que vamos a repasarlo y vamos a compararlo también con el caso de Chihuahua. Y hoy nos acompañará Óscar Valderas, documentalista y periodista especializado en seguridad pública y crimen organizado. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. En las últimas semanas, el tema de la Central de Inteligencia Americana, mejor conocida como CIA, ha estado en agenda una y otra vez en México, como una suerte de asunto recurrente y preocupante que vino a manifestar la injerencia de los Estados Unidos en la política mexicana. No es que se trate de algo realmente sorpresivo si se hilan los elementos que preanunciaban desde el año pasado que la CIA estaba buscando desembarcar en México, pero una cosa es anticiparlo y otra es ver la actuación, sea esta real o sea esta una operación mediática como la que lanzó el medio CNN esta semana acerca de una presunta operación de la CIA en el Estado de México, en el borde de la Ciudad de México, capital del poder político federal. Ya vamos a ir a ese caso puntual que ocupó portadas y preocupaciones en esta semana. Pero primero vamos a entender por qué la CIA parece estar hasta en la sopa en estos días en México como materialización de lo que se venía preanunciando a partir de 3 datos. Vamos con el dato número 1, querida Ina. Lo primero para entender este protagonismo de la CIA en México es ir al inicio del segundo mandato de Trump a partir de enero de 2025, porque allí designó a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras: el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y el cártel del Noroeste y Cárteles Unidos. Ese 20 de enero del año pasado, el presidente Trump afirmaba que, escuchen bien, las actividades de los cárteles amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental.
Y esta declaración implicó un cambio profundo en el enfoque, donde los cárteles pasaron de un asunto de salud pública o criminal policial a un asunto de terrorismo. Y el protagonismo para ese combate pasó entonces centralmente de la Administración del Control de Drogas, mejor conocido como DEA, a la CIA. No cualquier CIA, sino una CIA ampliada para este nuevo objetivo situado centralmente en nuestro continente latinoamericano. Por eso, por ejemplo, vimos a la CIA con un papel estelar en el bombardeo a Venezuela en enero en una acción de cambio de régimen presentada como de lucha contra el narcotráfico. Como segundo dato premonitorio, tenemos que este nuevo rol de la CIA contra los cárteles ya podía rastrearse en algunos medios el año pasado, como en este artículo del Washington Post titulado "Bajo la presidencia de Trump, la CIA planea un papel más importante en la lucha contra los cárteles de la droga". Ahí se planteaba ya en febrero del 2025 que la CIA estaba preparada para, escuchen bien, y cito, asumir un papel más importante y agresivo bajo la presidencia de Donald Trump en la lucha contra los cárteles de la droga, con sede en México, diseñando y evaluando planes para compartir más información de inteligencia con los gobiernos regionales, capacitar a las unidades locales antinarcóticos y posiblemente llevar a cabo otras acciones encubiertas. Repito, posiblemente llevar a cabo acciones encubiertas. Es decir, que se preanunciaba que ocurriría lo que estamos viendo. Y el artículo del Washington Post resaltaba cómo la CIA, bajo mando de John Ratcliffe, iba a aplicar las técnicas desarrolladas en operaciones antiterroristas en Medio Oriente y África, acá en el continente y en particular en México. El tercer elemento, para ver cómo ya se anticipaba que la CIA iba a tener un gran despliegue en México, tuvo que ver con la designación del embajador Ronald Johnson, nombrado por Trump muy tempranamente, en noviembre del 24, 2 meses incluso antes de que él asumiera la presidencia. Y Johnson no es cualquier persona. En absoluto. El embajador en México fue, según su ficha biográfica, del Special Warfare Center and School, entrenado en el Colegio de Guerra del Ejército en la CIA. Y en su currículum, o mejor dicho, prontuario, figura haber sido uno de los 55 asesores militares de Estados Unidos enviados a El Salvador en los años 80 durante la Guerra Sucia. Y luego fue enviado a los Balcanes en los años 90 como parte de un equipo de la CIA. Entonces, resumamos los tres datos por orden cronológico para ver cómo van de la mano. Primero, Trump nombró para México a un hombre formado en la CIA, especialista en guerra sucia y operaciones de desestabilización. Segundo, designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, ampliando así el repertorio de acciones posibles y cambiando el enfoque de un tema de seguridad, de salud pública, a seguridad nacional, incluso seguridad hemisférica. Y en tercer lugar, con ese cambio de categorización, se le abrió la puerta a una CIA de competencias ampliadas, tanto en el tipo de acciones, herramientas, financiamientos, tecnologías. Todo eso enfocado en América Latina, el Caribe en general y en México en particular, donde el jefe diplomático designado para dirigir la embajada es o fue parte de la CIA. Visto así, no sorprende entonces que estemos asistiendo desde el 19 de abril a una agenda pública en México marcada por la presencia de la CIA. Esa agenda por ahora tuvo, dos eventos centrales, uno real y el otro mediático, por lo menos hasta donde sabemos. Empecemos por el primero y conocido, el caso Chihuahua, que ya estuvimos viendo acá, para repasarlo muy brevemente, porque fue el que destapó la presencia de la CIA en México a partir de la muerte en un accidente automovilístico de 2 agentes que volvían de un operativo contra un narcolaboratorio. 2 agentes de la CIA que eran parte de un total de 4 agentes de la CIA que estaban desplegados ese día. ¿Había más agentes de la CIA operando en Chihuahua? ¿Los hay aún? Aún no lo sabemos, aunque la verdad parece bastante probable. Y ese accionar de la CIA fue doblemente ilegal y eso está investigando la Fiscalía General de la República, que ya citó a declarar a 50 funcionarios del estado de Chihuahua. Ilegal porque violó la ley de seguridad que obliga a que los acuerdos de cooperación en materia de seguridad sean federales y no regionales, y porque la CIA participó, hasta donde se sabe, en una operación en tierra, algo que tampoco pueden hacer. ¿Portaban además armas? Tampoco está claro hasta ahora y eso también sería ilegal.
Ese fue el caso que evidenció que sí la CIA estaba operando en un estado mexicano, en este caso dirigido por la oposición. Claro, la pregunta lógica sería, ¿también está en más estados? Una gran pregunta. Y en ese contexto, además, mezclado con el pedido de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anuncios del fiscal de Estados Unidos, Todd Blanche, de que habrá más acusaciones judiciales contra funcionarios mexicanos, en ese contexto de injerencia explícita de CIA, llegó el caso del Estado de México, o Edomex, como se lo conoce esta semana. Un caso muy particular porque provino de una noticia dada por CNN en la que se afirmó, según fuentes, que la CIA habría participado en una operación terrestre en el Estado de México, y no cualquier operación, sino un, cito, asesinato colectivo a través de un explosivo que detonó en un carro el pasado 28 de marzo, como el carro, de hecho, el carro que tenemos en la parte de aquí atrás. Situemos el hecho. Ese día venía en un carro desde el aeropuerto de El Haifa, Francisco Beltrán, alias El Payín, señalado de ser parte del cártel de Sinaloa. Iba por la ruta cuando a plena luz del día explotó una bomba en su carro, como puede verse en las imágenes en pantalla. Bueno, según CNN, este asesinato habría sido facilitado por agentes operativos de la CIA. Y CNN agregó o agravó aún más el asunto, planteando que desde el año pasado agentes de la CIA dentro de México han participado directamente en ataques letales contra varios miembros de los cárteles. Y también dijo que el nivel de implicación de la CIA en las operaciones ha variado según las fuentes, desde compartir inteligencia de manera pasiva y brindar apoyo general hasta la participación directa en operaciones de asesinato. O sea que la CIA estaría no solo operando en México, sino lo estaría haciendo de manera ampliada, participando en operativos y realizando asesinatos. Un despliegue completo, o mejor dicho, una injerencia completa. Y esto fue negado primero por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. Dijo, respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional. Y agregó algo importante, que es que, comillas, en México las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes. Cualquier operación internacional se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el gobierno de México. ¿Por qué este párrafo es importante, Estefanía? A ver, Marco, es importante porque indica que si la CIA habría hecho esta acción sería doblemente ilegal. Una, por realizar una acción operativa como tal y por la naturaleza de la acción, o sea, hacer explotar una camioneta en una autopista, salvo que ahora, como Estados Unidos bombardea ya lanchas en el mar, también crea que puede hacer explotar coches en países extranjeros, como cualquier cosa. Bueno, hay que ver qué es lo que creen, pero en todo caso, tal vez por esta gravedad, la propia portavoz de la CIA, Liz Lyons, publicó un mensaje desmintiendo la noticia de CNN. Me explico, la jefa de la CIA dice que lo que dijo CNN es falso, abro comillas. Esta es una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses. Claro, la pregunta es ¿por qué CNN habría publicado algo falso, negado incluso por la propia CIA? Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum dio 3 posibles interpretaciones de las razones en su conferencia mañanera. Pero imagínense el tamaño de la mentira, que la propia CIA tiene que salir a desmentirlo. Entonces, el objetivo, decía, es, la presidenta no está diciendo la verdad. Sí hay agentes de la CIA operando en territorio nacional. Falso. Solamente son los que están acreditados del gobierno de los Estados Unidos para realizar tareas que están perfectamente determinadas por la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, lo que quieren es como si la presidenta estuviera diciendo algo, o como poner lo que pasó en Chihuahua como algo normal, cuando no es algo normal, es una violación a la ley. Entonces,
CNN. Bueno, ¿qué interés tiene CNN? ¿Cuál es el interés? Yo ayer dije, y lo he estado diciendo, que hay grupos en Estados Unidos y grupos en México que quieren que haya una mala relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Le están apostando a eso. ¿Para qué? Pues para dañar al gobierno de México y al pueblo de México. La publicación falsa tendría 3 objetivos. Primero, mostrar a la presidenta, al gobierno, como mentirosos, ya que afirman que la CIA no opera en México, al menos no de manera legal, por ejemplo, en materia de información, mientras que la CIA sí lo hace. O sea, desacreditar la palabra del gobierno, algo que en política es clave. El segundo objetivo sería normalizar lo que ocurrió en Chihuahua, es decir, intentar crear la matriz de que esa ya es la norma, que la CIA está operando en México como Pedro por su casa y hasta vuela a carros de narcos a plena luz del día. Y tercero, buscar sabotear y dañar las relaciones entre Estados Unidos y México. Una operación orquestada por actores políticos que buscan romper los puentes frágiles que existen entre un gobierno como el de Claudia Sheinbaum y otro como el de Donald Trump, que busca hacer de América Latina su retaguardia obediente en medio de su confrontación global. Y eso empieza por México, claro. Son posibles respuestas a por qué CNN y también el New York Times publicaron acerca de esta operación de la CIA en Edomex, que fue negada por todos los actores. Aún falta esclarecer elementos sobre el caso, pero lo que es seguro es que asistimos a un momento de avance de la injerencia de los Estados Unidos en el país. Injerencia con intento de desestabilización del gobierno de México no parece descabellado en vista de los acontecimientos que se vienen encadenando uno atrás del otro hasta crear una sensación de inestabilidad. Y esta injerencia, decíamos, fue preanunciada a través de las decisiones que tomó Trump sobre a quién designar como embajador de la CIA, la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas y la construcción de una CIA con esteroides desplegada en todo el continente. Una CIA entonces con un rol protagónico en la nueva guerra contra las drogas, aunque eso no sería nuevo en la historia del narcotráfico en México si vamos a los orígenes de cómo comenzó a organizarse el negocio acá en los años 70, porque ahí ya podían verse los nexos entre los grandes primeros narcotraficantes, como el cubano Alberto Sicilia Falcón, asentado en México, que colaboraba con la CIA. Sí, el primer gran narco mexicano tenía el teléfono abierto con la CIA y hasta trabajó con la agencia para enviar armas a Centroamérica para combatir a los movimientos revolucionarios. Algunas cosas no son nuevas en historias y si bien no se repiten, riman bastante. Muchas gracias, Marco. So I want to show you a video first just about what we're talking about, which was taken on March 28th, and it's on one of the busiest highways in Mexico. Just outside of Mexico City there, you can see that car exploding. We're told that that was actually a targeted assassination carried out by CIA operations officers on the ground. It was facilitated, I should say, by CIA operations officers on the ground. And this is part of an expanded campaign to go after cartel members inside Mexico. The person in that vehicle was part of the Sinaloa cartel, according to our sources, and they were on, the radar of the CIA as well as Mexican officials before they carried out this attack. It was a very mysterious explosion. It was never fully acknowledged by the Mexican government, and what we're told now is that this was, in fact, facilitated by the agency. Now, what this signals here is that the CIA has essentially been carrying out these kinds of attacks, these kind of targeted assassinations and deadly operations inside Mexico for several months now, and they have assassinated or taken part in deadly and lethal operations against several mid-level cartel members inside Mexico. Adelante, Veloz. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Vamos a empezar fuerte hoy. Corre video. Desde que tú eras secretario de Relaciones... Sí. A ver, yo me acuerdo, cuando yo era chiquito, me acuerdo perfecto, tenía 12, 14 años, Rusia estaba tremendamente metida en México, ampliaron sus miembros de la embajada, que eran para espiar a Estados Unidos. La CIA siempre ha estado... Siguen en eso. Exacto. Siguen en eso. O sea, ¿qué carajos se sorprenden y por qué mienten otra vez? Porque te voy a enseñar
Bueno, no es necesario. Ya lo dijo ayer Sheinbaum, que la CIA no está en México igual que Harfuch. ¿A quién quieren hacer pendejo? No entiendo. Armando. Sí, tienes toda la razón, Carlos. O sea, esto lo hemos sabido siempre. Siempre hemos sabido que está la CIA en México, el FBI. No solo eso, el FBI, la segunda delegación de agentes más grandes que hay en el mundo, después de la que hay en Estados Unidos, está en México. Entonces, si eso lo hemos sabido siempre, si todo el mundo lo ha visto, si la cuestión, como tú dices, cuando los rusos estaban en México, ve el tamaño de embajada que tenían, ve el tamaño de embajada que tienen hoy. Rusia no tiene las grandes relaciones ni comerciales, ni culturales, ni de nada con México. Es una de, si nos llevamos, pues somos cuates y ya. Pero esa embajada sigue siendo enorme. Y Estados Unidos no se va a estar chupando el dedo esperando a que se le meta gente por México y entonces después tenga que pagar las consecuencias. Les dije que íbamos a empezar fuerte. Escuchamos a Tipical culpar a nada más y a nada menos que a Rusia, porque todo tiene que ver con Rusia. ¿Por qué no habría que tener que ver con Rusia esto, Ina, por favor? En el programa de Carlos Alasraqui se construyó en estos días una idea que vale la pena desmontar con calma. Dicen que la CIA opera en México porque le interesa la seguridad de los mexicanos, a diferencia del gobierno mexicano, que no la cuida. Claro. La agencia que en 1954 organizó el derrocamiento del presidente democráticamente electo de Guatemala, Jacobo Arbenz, porque se atrevió a expropiar tierras a la United Fruit Company, esa misma agencia que la Comisión Church del Senado de Estados Unidos documentó en los años 70 como responsable de planes de asesinato, experimentos con ciudadanos sin su conocimiento y apoyo a golpes de Estado en Chile, Argentina y Brasil, pues esa misma estaría ahora velando por la seguridad de los mexicanos. Claro que sí. El National Security Archive de la Universidad George Washington tiene desclasificados los documentos de lo que la CIA llamó Operación PB Success, el plan para derrocar a Arbenz, que incluyó listas de personas a asesinar, desinformación en medios guatemaltecos y entrenamientos de paramilitares en Honduras. La CIA no solo lo hizo, sino que lo documentó, y ese es el mismo aparato institucional cuya presencia en México se presenta en ciertos despachos editoriales como una garantía de seguridad para esta población. O sea que los buenos. Pero, en fin, hablemos del Estado de México. Lo que sí documenta el medio Edomex ahora es lo que pasó en redes sociales el 12 de mayo, mientras los medios nacionales construían sus titulares. Usuarios escribieron juicio político a Delfina Gómez por traición a la patria y desafuero y juicio político a la presidencia por permitir que la CIA actúe directamente en México. Estos mensajes circularon con mucho más velocidad que cualquier desmentido que haya hecho la Fiscalía General del Estado de México. Y hay algo que vale la pena documentar. Esta reacción de redes no emergió espontáneamente después del reportaje de CNN. Emergió en el mismo ciclo que Morena presionaba a Maru Campos. La presión encontró su contrapeso en 24 horas, porque lo que hicieron fue fabricar algo similar. El Diario de Yucatán recogió el tuit del periodista Carlos Torres, que el 12 de mayo circuló con más de 10,000 interacciones. CNN confirma operación de la CIA en Tecámac, Edomex. Se trata de una camioneta que salió del AIFA, como ya contábamos, el pasado 30 de marzo y que explotó en Tecámac, Edomex, donde gobierna @Delfina Gómez. El @ de la gobernadora está puesto de forma deliberada, no como un dato periodístico, sino como un señalamiento. Torres no escribió dónde la CIA operó con anuencia del gobierno federal, escribió dónde gobierna Delfina Gómez. El destino del señalamiento es la gobernadora morenista del Estado de México, no el gobierno federal, que es el que tiene la jurisdicción sobre la cooperación con agencias extranjeras según la Ley de Seguridad Nacional. Pero como sabemos y hablamos de la CIA en Chihuahua apenas unas semanas, pues la idea es vincularlo con otra gobernadora. Y respecto a esto, Pascal Beltrán del Río, director editorial del Excelsior, publicó: ¿cómo puede estar tan segura la Fiscalía del Edomex de que no fue la CIA la responsable del asesinato del Pachín si ella misma dice que el hecho sigue bajo investigación? Esa pregunta es periodísticamente legítima y pertinente. El problema es que Beltrán del Río la dirigió únicamente al desmentido de la Fiscalía Estatal sin hacer la pregunta simétrica sobre Chihuahua. ¿Cómo podía estar tan segura Maru Campos de que no sabía que operaban agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara si tampoco había concluido ninguna investigación al respecto? Una pregunta sí circuló en medios nacionales, la otra no.
La jornada documentó el 13 de mayo algo que el resto de los medios enterró en los párrafos intermedios de sus notas. La CIA desmintió el reportaje de CNN sobre Tecámac. La portavoz Liz Lyons publicó en X que era información falsa y sensacionalista. Ese desmentido de la propia agencia de inteligencia es el dato que hace colapsar la equiparación entre los dos casos. En Chihuahua, la CIA no desmintió nada. No hubo portavoz que saliera a decir que la presencia de sus agentes era falsa y sensacionalista. 2 agentes murieron en un accidente en Sierra Tarahumara después de un operativo en un narcolaboratorio. Eso no fue negado por Washington. Lo que fue negado con nombre y apellido institucional fue el caso de Tecámac. Y sin embargo, los medios que cubrieron ambos casos pues los presentan como 2 expresiones de un mismo problema. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la conferencia lo que la Jornada San Luis recogió textualmente, abro comillas, es una ficción del tamaño del universo. New York Times acostumbra unas cuantas ficciones, CNN pues ahora también. Y cuando le preguntaron directamente si creía que existía un nado sincronizado mediático internacional, respondió, sí, hay mucha gente que está apostando a la derrota y al fracaso del gobierno de México por razones ideológicas y políticas. Ahora, esa respuesta de Sheinbaum fue cubierta por los mismos medios que amplificaron el reportaje CNN como prueba de que el gobierno se pone a la defensiva cuando se le confronta con información que no puede controlar. Bueno, ya no sorprende nada. Entonces, dejemos una cosa clara. La CIA negó lo que pasó en el Estado de México, no negó lo de Chihuahua. Esa es la diferencia en la historia que los medios decidieron no contar. Recordemos que el 12 de mayo CNN publicó su exclusivo La CIA intensifica una guerra secreta contra los cárteles con operaciones letales dentro de México, que ya lo habíamos visto en la sección de Marco. El caso central era la explosión del 28 de marzo en Tecámac, en la autopista México-Pachuca, donde murió Francisco Beltrán El Payín, presunto operador del cártel de Sinaloa. Muertos 2, investigación sin concluir, hermetismo total de la Fiscalía del Estado de México. Hasta ahí un caso de territorio mexiquense. Lo que pasó después no fue una cobertura periodística, fue una decisión editorial. Por ejemplo, Infobae tituló su nota de el 12 de mayo, la CIA no opera en México. Harfuch responde tras la explosión en Tecámac. Pongan atención al sujeto que Infobae eligió para este titular. Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, no la gobernadora Delfina Gómez, que administra el territorio donde ocurrió la explosión, que de hecho la Fiscalía ya había respondido. El hecho ocurrió en el Estado de México. La Fiscalía que investiga está en el Estado de México. La gobernadora es Delfina Gómez Álvarez. Y sin embargo, el rostro que apareció en los titulares nacionales fue el del funcionario federal, no el de la mandataria estatal. El Universal siguió la misma lógica. CNN liga explosión de Tecámac, en el que murieron dos del cártel Sinaloa. La CIA, Harfuch rechaza versión. De nuevo, la ecuación de CNN más la CIA más Harfuch. Tecámac no aparece como una ubicación, no es responsabilidad política de alguien. El titular del Universal construye un duelo entre un medio internacional y un secretario federal. La gobernadora del estado donde pasó todo esto no existe en esa oración. TV Azteca tituló Explosión en Tecámac destapa presuntas operaciones encubiertas de la CIA contra el narcotráfico en México. Así respondió Harfuch. El verbo que escogió TV Azteca es destapar, que implica algo que estaba oculto y bueno, ahora queda expuesto, ahora lo sabemos. La nota de CNN se convierte de esa forma en el agente que devela una realidad que el gobierno escondía supuestamente y la respuesta de Harfuch queda subordinada al final del titular, como si fuera una reacción defensiva y no un desmentido documentado. Nadie en TV Azteca preguntó por qué la gobernadora mexiquense no era parte de ese titular, pero Latinos fue el medio que llevó la acusación todavía más lejos en su título. La CIA participó en la explosión de autos cerca del AIFA, donde murió El Payín, revela CNN. Latinos no puso asegura, no puso según fuentes anónimas, no puso dice, puso revela. Revelar significa sacar a la luz algo verdadero que estaba oculto. Ese verbo convierte una versión en disputa, negada por la CIA, negada por México, matizada por el New York Times al día siguiente, pues en una verdad establecida. Me pregunto si en la redacción de Latinos no conocen la palabra presuntamente o supuestamente.
No creo que la conozcan porque la verdad es que nunca lo ponen. Ahora el tema que Latinos conectó con el caso Tecámac, pues lo hizo con el tema de Chihuahua dentro de una misma línea argumental sobre la incapacidad del gobierno de la presidenta Sheinbaum, como lo dijeron ellos, para controlar la situación de seguridad. Este encuadre es el que interesa analizar. Dos casos que las propias autoridades estadounidenses trataron de forma distinta. Uno negado por la CIA, otro no. Quedaron fusionados en una misma narrativa que supuestamente es la debilidad gubernamental. Lo que la columna de Loret construye esta semana no fue el análisis de diferencias entre ambos eventos, sino una suma que producía un solo resultado. El gobierno miente o no sabe, cosa que les conviene porque, claro, quieren hacer quedar bien a Maru Campos. De hecho, tenemos un programa donde les explico cómo estos medios salieron a defenderla. El 13 de mayo, el New York Times publicó su propia versión del caso. Infobae lo recogió con este titular: no hubo agentes de la CIA en el terreno cuando mataron a El Payín, asegura el diario The New York Times. The New York Times distinguió lo que CNN no distinguió. La CIA aportó inteligencia y planeación al operativo, pero sus agentes no estuvieron físicamente en Tecámac, por lo menos es lo que dice el New York Times. Esta distinción es la que habría convertido el caso del Estado de México en algo parecido al de Chihuahua, donde hubo agentes en el terreno y sí murieron. En la matiz del New York Times apareció como una nota secundaria en varios medios mexicanos, nunca como cabeza principal. La versión de CNN, con todo su peso institucional, siguió siendo el referente editorial dominante, diciendo: están operando agentes de la CIA en el Estado de México y lo está permitiendo la gobernadora, aunque esto no estuviera aprobado. Curiosamente, Infobae publicó el 2 de mayo una nota que ilustra con precisión cómo se construye la cobertura diferenciada. Ya ven los irónicos comentarios de Maru Campos tras acusación a Rocha Moya y su polémica por los agentes de la CIA muertos. Lo que hace ese titular es juntar a Maru Campos con los agentes muertos de la CIA en el mismo titular y marcar sus declaraciones como irónicas, que en el lenguaje periodístico equivale a señalar que no le toman en serio lo que dice. Infobae cubrió el mismo caso de Tecámac con un titular neutral que cita a Van Harfuch. No hubo un tratamiento equivalente que subrayara el tono o la credibilidad de las declaraciones de Delfina Gómez. Claro. De Maru Campos se duda y es irónico y polémico, y de Delfina Gómez es pues traición. Desde otro espectro editorial, el columnista Carlos Fernández Vega publicó en La Jornada un análisis que hay que leer como lo que es una opinión, pero vean, y hay que subrayarlo porque la columna mezcla con mucha soltura afirmaciones que no tienen respaldo documental con lecturas políticas que sí tienen sustento en los hechos. En la parte que sí podemos verificar, Fernández Vega señala que la Fiscalía General de la República citó a declarar alrededor de 50 funcionarios de Chihuahua como parte de las indagatorias sobre el operativo en la Sierra Tarahumara, y que el fiscal especial Ulises Lara López advirtió que de comprobarse la presencia ilegal de extranjeros en funciones de seguridad nacional se aplicaría todo el peso de la ley. Eso es verificable y está en el expediente, no como lo del Estado de México. Lo que Fernández Vega agrega por su cuenta y que no está verificado en ninguna parte, pero vale la pena retomar, mínimo para reflexionar, es que Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos que les comentaba, tiene un historial documentado como ex agente de la CIA, habría ordenado personalmente lo que llama el operativo distracción para proteger a Maru Campos del escrutinio sobre Chihuahua, precisamente cuando estalló el escándalo de Rocha Moya. Lo que sí es periodísticamente sostenible de esa columna es la secuencia que describe. El caso de los agentes de la CIA en Chihuahua llevaba semanas en el centro del debate político. Maru Campos enfrentaba presión legislativa y la posibilidad de un juicio político, y en ese contexto exacto, CNN publicó su exclusiva sobre Tecámac, que puso al gobierno federal a la defensiva. El efecto fue inmediato. La cobertura migró de Chihuahua a Tecámac, de Maru Campos a Harfuch, de la gobernadora panista al secretario de Morena. Qué bien, ¿verdad? Los medios que durante semanas habían construido portadas con el nombre de Maru Campos y la CIA ocuparon sus espacios con el nuevo duelo entre el CNN y el gobierno federal. Esto no es una teoría de conspiración. Para entenderlo solo hay que leer los titulares en orden cronológico. Y cuando una lee en este orden, lo que aparece es una guerra de filtraciones que funciona de manera muy parecida a lo que el New York Times hizo en la cobertura de la campaña presidencial de Estados Unidos en el 2024. Fuentes anónimas, exclusivos, con información que nadie puede confirmar ni desmentir del todo, y un ciclo mediático que se retroalimenta independientemente de si los hechos centrales quedan establecidos. La diferencia es que en México esta dinámica tiene un destinatario muy claro: el gobierno de la presidenta y dos gobernadores que recibieron coberturas que no se parecen nada entre sí.
Muchas gracias, Estefanía. Drugs coming in by sea are down 97%, and now we've started the land force, which is much easier. And you'll hear some complaints from some people in, like, representatives from Mexico and other places, but if they're not going to do the job, we're going to do the job, and they understand that. So that's sort of the easy one by comparison to the sea. We had to do the sea first. You had no idea how much came in by water, and very little, almost nothing is coming in right now. They don't want to do that anymore. Y hoy nos acompaña en la mesa de análisis Óscar Valderas, es documentalista, periodista especializado en seguridad pública y crimen organizado. Óscar, muchísimas gracias por estar en La Base América Latina. Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Óscar, ¿cómo evalúas estas publicaciones de la CNN, esta exclusiva, luego las informaciones de New York Times? ¿Le ves alguna similitud con lo que hizo el New York Times durante la campaña presidencial o le ves más bien la similitud con lo que sucedió en Chihuahua? Yo veo una similitud en ambos carriles. Creo que, además, estamos intentando entender a la CIA en este momento con los antecedentes que tenemos del siglo pasado y de hace apenas 10 años. Y hay que entender que la CIA de este momento no se parece nada a la de la Operación Cóndor o a la que alguna vez tuvo injerencia en la primera etapa de la guerra contra el narco. Esta es una agencia de seguridad que trasciende las administraciones de los presidentes de Estados Unidos y que además tiene su propia agenda en un momento en el cual el derecho penal internacional está yéndose por la borda. Donald Trump le ha aventado este manual por la ventana y no conocemos realmente los alcances de la CIA. Veo por un lado, por supuesto, una filtración que además me parece una filtración bastante inteligente, porque no es una filtración que ocurre a los medios aliados del movimiento MAGA, como uno esperaría. No aparece esta información por Fox News o por Breitbart o por otras, sino por CNN y por New York Times, que han sido antagónicos supuestamente a la administración del presidente Trump. Y esto de algún modo valida o le da cierta legitimidad a la idea de que el presidente Donald Trump ya está operando en México y lo hace dentro de un círculo en el que esta afirmación no estaba del todo confirmada. Entonces lo que yo veo es una urgencia por parte de la CIA de machacar la idea de que con el permiso o sin el permiso de la presidenta, con el consentimiento del gobierno mexicano, ya están en una operación terrestre y que esto es inevitable. Y además me parece que equilibra un poco o intenta equilibrar la balanza, poniendo ahora en la misma situación o intentando ponerla de una gobernadora como Maru Campos con una gobernadora como Delfina Gómez. Y veo que estamos tratando de entender a la CIA con antecedentes que ya no corresponden. La CIA de hoy no se parece en nada. Yo te diría que resulta incluso más agresiva que la que vimos en los años 70. ¿Por qué? Porque tiene claramente ya un mandato injerencista en el cual ya no se está coordinando con los gobiernos nacionales. Cuando vimos el Plan Cóndor, sí que se coordinaban con algunos sectores del gobierno que muchas veces estaban dentro de las propias administraciones y se encontraban en desacuerdo con los presidentes en turno. Es el caso, por ejemplo, de Chile o de Uruguay, o en el caso, por ejemplo, de Argentina. Aquí están realmente operando con una lógica de absoluta amenaza y una injerencia abierta frente a un gobierno que tiene un respaldo popular. Eso me parece que cambia mucho el matiz y además el uso de los medios. Sea como sea, el rumor ya está puesto en muchos sectores, tanto de Estados Unidos como de México. La CIA sí está operando, ese es el rumor que colocado, lo hace a espaldas del gobierno mexicano porque Donald Trump está cumpliendo con su palabra, su interpretación del derecho penal internacional, que es que como el gobierno mexicano supuestamente es un aliado de los cárteles de la droga, él tiene todo el derecho entonces de tomar decisiones unilaterales para combatirlos en aras de esta cosa que él llama el narcoestado. Que yo en todo caso diría que se trata de narcogobiernos muy específicos que operan en ciertas regiones, pero que no es un narcoestado. No estamos frente a la captura de las instituciones totales. Nunca ha mandado el Mencho, nunca ha mandado el Chapo en este país. En todo caso, ha recibido ayuda de ciertos políticos, pero no es un gobierno, no los programas sociales, no las grandes obras. No, este país no está descansando sobre los pies de los grupos criminales en México. Gracias por estar en La Base. Se me surgen varias preguntas, pero tal vez una es, ¿qué busca la CIA en México?
Es decir, hay una narrativa, un relato de la guerra contra las drogas, pero también hay interpretaciones que hablan de una desestabilización, posible golpe blando, intento de presionar al gobierno. ¿Cuál es la agenda en lo que tiene que ver con el narco, pero también en lo político de la CIA, que está, no se sabe hasta dónde, pero aparecieron en Chihuahua? ¿Qué buscan en México? Yo creo que lo primero es desestabilizar al gobierno mexicano. Veo un plan abierto de generar confrontaciones entre la oposición y el oficialismo, apoyándose en una idea que para mucha gente sí le hace sentido. Muchas personas, sobre todo quienes viven en regiones dominadas por el crimen organizado, sí creen la historia del narcoestado. Sí, en su experiencia no hay ninguna salvación más que la intervención extranjera. Y la verdad es que yo hasta cierto punto los entiendo. No compro la idea, pero yo recuerdo que hace un par de meses hablaba con una familia en Miguel Alemán, en Tamaulipas, donde los ataques con drones son bastante frecuentes, suceden prácticamente todas las semanas. Y me decían, bueno, es que qué bueno que viene Donald Trump a salvarnos. Y claro, desde la comodidad de la Ciudad de México yo no les puedo decir, vaya, qué ingenuidad, qué tontería, les falta profundidad de análisis político. Cuando te están bombardeando la casa, el cártel del Golfo y sus distintas facciones. Pero sí creo que están apoyándose en esta idea de hartazgo, de que ya llevamos 20 años de conflicto. En diciembre se cumplen 20 años de la guerra contra el narco, que yo digo que es una guerra contra las drogas, y no contra las drogas, sino contra los usuarios de drogas. Y claro que para esta gente necesita, la única ayuda que puede realmente liberarlos del yugo criminal va a ser la que venga desde el extranjero. Es parte de la narrativa que tiene Donald Trump, es parte además de su intento por acuñarse un lugar en la historia, mientras otros presidentes de Estados Unidos han logrado entrar a los libros de la eternidad por ser los combatientes de la Guerra Fría, del ruso, del yihadista extremo. Donald Trump lo va a intentar siendo el que eliminó a The Cartel, ¿no? También hay una parte de vanidad al respecto. Y entonces la CIA funciona como el brazo perfecto para hacerlo. Una vez declarados los grupos criminales como terroristas, la CIA es la agencia de seguridad predilecta para machacar esta idea. Uno, que el gobierno mexicano no puede contra el crimen organizado. Segundo, que entonces la única manera es ver al gobierno mexicano como enemigo. Hay que debilitarlo por dentro, hay que crear caos interno, y entonces ya puede venir la toma por parte de Estados Unidos. Y los hechos recientes, como el Caracazo, nos habla también de que detrás de esto no está la lucha por la democracia ni por la pacificación de los territorios. Hay también una pelea importante por recursos naturales. En el caso de Venezuela estamos viendo el petróleo. En el caso de México, por ejemplo, estamos viendo que en Chihuahua, incluso en Guerrero, en Morelia, hay una pelea también por recursos como los minerales. Entonces creo que hay que poner atención también cómo está operando y en qué lógicas y en qué territorios para entender qué es lo que están pidiendo y qué es lo que están buscando con esta desestabilización. Oscar, hicimos aquí un programa sobre lo que pasó en Chihuahua. Sí. Y nos dimos cuenta, bueno, la cobertura mediática, que la oposición de alguna manera decía, bueno, sí, ¿y qué? Porque lo que ha hecho el gobierno de la 4T es ya no cooperar con Estados Unidos y proteger narcotraficantes y lo que la oposición viene diciendo. Entonces, ellos respaldaron, lo que me pareció, no sé, bastante escandaloso, que una gobernadora apoyara operaciones de la CIA sin comunicárselo al gobierno federal o al ejército mexicano. Y creo que esto va en ese sentido también, porque lo que pasó con el Estado de México fue, te lo pregunto, fue más como, miren, también una gobernadora de la 4T está participando, pero no fue bien visto, sino como esto es culpa de que no persiguen a narcotraficantes. ¿Qué rol juega la oposición aquí? ¿Cómo lo está capitalizando y cómo le conviene a la oposición esto? Bueno, la oposición está en un relato clave, me parece. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Es el mismo argumento de Donald Trump. Yo hago lo que tenga que hacer. Yo me brinco las leyes, yo me brinco el derecho, con tal de salvaguardar los intereses de la población. Es un poco el argumento que está utilizando la gobernadora Mara Campos. Yo puedo brincarme la ley, que es muy clara respecto a que los agentes extranjeros, sobre todo de agencias de seguridad, solamente pueden ingresar al país con autorización tanto de la Sedena como de Relaciones Exteriores y únicamente a temas de capacitación previa autorización. Los operativos policíacos, el portar armas o uniformes de agencias de seguridad mexicanas como una fiscalía, está absolutamente prohibido. Y eso solamente corresponde
corresponde en cuanto a las autorizaciones menores al gobierno federal. Pero lo que está diciendo la oposición es nosotros, ante la inacción del gobierno mexicano, del gobierno federal, nosotros tomamos entonces acción. Y en ciertos sectores este argumento sí está generando tracción. Porque la gente está un poco harta también de que haya habido protección en los más altos niveles, o así al menos se presume, para el crimen organizado. El mejor ejemplo es el caso del senador Insunza, acusado hoy en Estados Unidos de pertenecer o de ayudar al cártel de Sinaloa. Es decir, estamos hablando ya de un cargo federal. Pero esto, me parece que el gobierno mexicano está intentando regresar con otra narrativa que me parece que deberían intensificarla. El gobierno mexicano sí está haciendo algo en el tema de seguridad. Es decir, desde la federación hemos visto, por ejemplo, 3 grandes resultados. Uno que no se puede negar y que además está registrado en los propios libros del Congreso de Estados Unidos es una caída histórica en el tráfico de fentanilo. Eso no se hubiera logrado si no hubiera un trabajo internacional, un acuerdo binacional. Segundo, es que México ya ha enviado 92 integrantes fuertes, capos del crimen organizado, hacia Estados Unidos, incluso brincándose las extradiciones y haciendo una interpretación de la Ley de Seguridad Nacional. Y tercero, que además, como nunca, el gobierno federal ha colaborado con agencias internacionales para detener a fugitivos en México que incluso no sabíamos que teníamos o no eran parte de la discusión pública y que ya están entregados. El caso, por ejemplo, de Ryan Wedding, este canadiense que le decían el Pablo Escobar de Winnipeg o le decían el Chapo Guzmán de Canadá, que se ocultó durante 10 años en México y que viene a ser el gobierno federal el que lo detiene, lo ubica, lo detiene y lo entrega a las autoridades. Me parece que el gobierno mexicano podría aprovechar que sí hay elementos para poder decir, no es cierto que tenga que coordinarse con los gobiernos estatales, porque el gobierno federal no está haciendo algo. Lo cierto es que sí se está haciendo algo y en todo caso la cooperación tiene que ser de la federación a los estados y en los estados no pueden brincarse esta ley, porque en eso también nos jugamos el tema de la soberanía. Yo creo que parte de lo que tú comentas es cierto. La CIA lo que intenta es generar este marcador diferenciado para que entonces el gobierno mexicano tenga que darle el mismo trato que le ha dado a Maru Campos a Delfina Gómez. Y aquí el gobierno mexicano ya está en un aprieto. Sin duda va a tener que explicar por qué pareciera que hay un doble rasero en el momento en el cual el gobierno de Estados Unidos está haciendo una presión muy importante y podría estar utilizando las negociaciones del TEMEC como una manera de presionar por más resultados en temas de seguridad. Perdón, solo una última se me ocurre, pero México envía 92 personas buscadas pedidas por Estados Unidos. Sí. México le pide a Estados Unidos que deporte a 6 personas, no deportan a nadie. Sí. México frena o disminuye el tráfico de fentanilo, le pide a Estados Unidos que disminuya el tráfico de armas, por lo menos hasta donde se sabe, no pasa. No pasa nada. México muestra índices, Estados Unidos de todas maneras interviene ilegalmente en tu territorio, que es lo que pasó prácticamente en Chihuahua. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay que hacer con tanta asimetría que es un poco un peso medio contra Mike Tyson, digamos? ¿Cómo se plantea una pelea así? Sí, es un David contra Goliat, efectivamente. No podemos... el problema de llegar a la mesa de negociación desde una posición de debilidad es que siempre vas a terminar aceptando las condiciones del otro. Y en ese momento la realidad es que el gobierno de Estados Unidos tiene además las cartas ganadoras. Sí tiene mayor poder. En el caso de que ellos decidan tomar una decisión unilateral, por ejemplo, crear una acción unilateral que venga a ser una extracción de un político importante, volver a intentar algo como lo que pasó con el Mayo Zambada, que es el punto de inflexión que marca hoy ya 622 días de guerra en Sinaloa, la verdad es que puede generar o van a generar una crisis económica, una crisis diplomática, pero aquí ellos van a sufrir. Y nosotros se nos acabó el país. O sea, ellos pueden aguantar esta crisis. Nosotros no tenemos con qué hacerlo. Es cierto que estamos en un momento de asimetría y lo mejor que puede hacer el gobierno mexicano es tratar de cumplir con estos acuerdos que son bastante ventajosos, pero siempre en la línea de que sea una cooperación y que no sea que nos truenen los dedos. Creo que por eso el gobierno mexicano está jugando, intentando ver cómo puede ser la propia Fiscalía General de la República la que lleve a juicio, a un llamado de cuentas a Rubén Rocha Moya y no sea el gobernador que vaya a Estados Unidos. Creo que fortalecer este tipo de instituciones para que podamos empezar a crear andamiajes jurídicos propios es tal vez la mejor salida. Nos permite ganarle tiempo en la negociación con Donald Trump y nos conviene como país que por fin tengamos una fiscalía que se anime
a investigar, a enjuiciar a políticos en curso. Porque lo cierto es que en este momento hay muchos políticos iniciados, muchos políticos acusados, y lo que al menos debe el gobierno mexicano es transparencia. Es que haya una investigación y que nos digan con certeza si efectivamente hay evidencia para vincular a estos personajes del poder, el oficialismo, evidentemente, con el crimen organizado, o no existen. Y esto forma parte de una narrativa, pero tiene que ser el gobierno mexicano el que lo haga. Creo que hay una oportunidad, además, inmejorable para quitarnos lastres, para quitarnos pesos. Y lo tiene la presidenta. Será una decisión de ella ver si aprovecha esta coyuntura. Lo hemos visto incluso con las declaraciones de la propia Citlali Hernández. Ha dicho, ya el sistema de encuestas para elegir a nuestros candidatos ya es un método obsoleto. Vamos a empezar a buscar nuestros candidatos por 3 filtros. Claro que sí, la popularidad, claro que sí, además, si tienen posibilidades de ganar, pero el tercer filtro más importante, que es nuevo en la conversación de Morena, es si no tienen antecedentes sucios. Y fíjate, no te dice procesos judiciales, te dice solamente el rumor, la idea de que podrían estar tiznados por el crimen organizado, ya los descarta de manera automática. Al menos eso es lo que nos están prometiendo. Creo que si algo sirve la presión que está ejerciendo Estados Unidos, una amenaza total, es que está un poco poniendo orden en una casa que dejamos de limpiar desde hace muchos años. Oscar. Le voy a hacer otra pregunta, la última. Oscar, abusando de que te tenemos aquí, fíjate que Marco preguntaba en el chat del WhatsApp donde nos ponemos de acuerdo, ¿por qué desmentir por parte de la CIA lo que publicó CNN? Lo que pasó en el Estado de México. ¿Por qué la CIA dice, no, pues no, la verdad es que esto no nos pertenece, no explotamos este carro que tenemos aquí? Claro. Pero primero porque la CIA nunca va a admitir. Sería una cosa histórica que la CIA dijera, sí, nosotros realizamos ejecuciones extrajudiciales en un país en el cual no teníamos autorización para hacerlo. Era evidente que nunca iban a confirmarlo. Pero además me parece que es un golpe a dos bandas. Vuelve a poner en duda la credibilidad de los medios liberales en Estados Unidos, ¿no? Para fortalecer a los medios cercanos a Donald Trump, para decir, ven, CNN siempre miente. Failing New York Times siempre miente. Estos son los medios con los, si quieren saber la verdad, infórmense por acá. Claro, aquí en México CNN, The New York Times tienen un peso. Los medios, y esto es un vicio de los medios mexicanos, durante mucho tiempo los medios locales en Guerrero, en Michoacán, colegas que se juegan la vida cubriendo crimen organizado, van documentando atrocidades, actos políticos entre crimen organizado, y esas investigaciones nunca llegan a nada, nunca se ven en los medios nacionales. Pero New York Times dice una obviedad, y entonces... Un laboratorio de fentanilo. Descubrimos un laboratorio de fentanilo, y entonces todos los medios ahora sí ya los llevamos en la primera plana. Entonces, creo que también saben que CNN, New York Times tienen una penetración en los medios mexicanos y es una narrativa que va dirigida hacia México. Entonces, me parece que son golpes a distintas bandas. La verdad es que si yo fuera un ajedrecista mediático en Estados Unidos, yo hubiera hecho exactamente lo que hizo la CIA. Elijo un medio liberal para filtrar información, los confundo, les tiro una pista falsa, espero que publiquen, los desmiento reforzando la idea de que son poco profesionales, son mentirosos, no tienen los intereses de la patria, y al mismo tiempo mando un mensaje plenamente directo hacia el gobierno de México. Podemos instaurar la narrativa de que nosotros ya estamos en tu país, quieras o no quieras. Oscar, muchísimas gracias por tu análisis y esperamos volverte a ver aquí en La Base América Latina. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, mil gracias. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales. Somos La Base América Latina en Instagram, La Base América Latina en YouTube. Venga, vamos a hacer esa comunidad de más de 1 millón de suscriptores. Somos La Base América Latina en Facebook y también en TikTok. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Es muy importante para nosotros que apoyen nuestro periodismo. Y ahora van a tener todo el fin de semana para verse los programas que hicimos en los días previos. No se los pierdan, realmente son muy interesantes y también los pueden escuchar. Para ello les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y nos vamos a ver aquí el lunes a las 7 hora chilanga. Que tengan muy buen fin de semana.